Cierra los ojos un segundo y dime si esto te suena familiar. Una tarde de verano sin planes, sin pantallas, sin nadie diciéndote qué hacer. Sales a la calle, te juntas con los vecinos, inventan un juego de la nada, se caen, se rascan las rodillas y vuelven a casa cuando el cielo se pone anaranjado. Nadie te buscó antes. Nadie sabía exactamente dónde estabas. Y estabas perfectamente bien. Si creciste en los años 70, esa imagen no es nostalgia. Es la descripción exacta de cómo se formó tu cerebro. Y lo que pasó ahí adentro es mucho más fascinante de lo que imaginas. Porque resulta que esa infancia que muchos llaman simple, ruda o incluso descuidada, en realidad fue un laboratorio de desarrollo mental brutalmente efectivo. Tu cerebro de niño procesó experiencias que hoy los neurocientíficos pagan millones por replicar en estudios. Y tú lo viviste sin saberlo, descalzo y con la ropa sucia. Vamos a hablar de lo que realmente ocurrió dentro de tu mente durante esos años. Y cuando termines de escuchar esto, vas a entender por qué eres como eres, por qué reaccionas como reaccionas, y por qué esa época dejó una huella que ninguna aplicación del mundo puede borrar. Imagina la escena más típica de los 70. Eres un niño de 8 o 9 años. Tu mamá está en casa haciendo cosas. Tu papá trabajando. Nadie te organizó la tarde. Nadie coordinó una actividad enriquecedora. Nadie te preguntó si preferías fútbol o natación. Simplemente abriste la puerta y te fuiste. Y afuera había un mundo enorme, sin instructores, sin reglas escritas, sin adultos supervisando cada movimiento. Tú y tus amigos del barrio inventaban las reglas. Resolvían los conflictos a su manera. A veces mal, a veces bien, pero siempre solos. Y cuando llegaba la hora de comer, la voz de tu madre retumbaba por toda la cuadra y eso era la señal. Fin del juego. Eso que parece simple, ese ritual cotidiano tan ordinario, estaba construyendo algo extraordinario en tu sistema nervioso. Lo que estaba pasando era una cosa que los psicólogos llaman autonomía funcional temprana, y tiene efectos que duran toda la vida. Ahora hablemos del cableado. Hablemos de lo que estaba pasando realmente en tu cerebro mientras todo eso ocurría. Tu cerebro en la infancia es como una ciudad en construcción. Hay grúas por todos lados, cables sueltos, estructuras a medio terminar. Y lo que más influye en cómo queda esa ciudad cuando crece, no son los libros ni las clases. Son las experiencias. Son los retos reales. Son los momentos donde no hay un adulto diciéndote qué hacer y tú tienes que resolverlo. Cada vez que salías a jugar sin supervisión, tu corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de tomar decisiones, de resolver problemas y de controlar impulsos, se estaba entrenando como un músculo. Cada negociación con un amigo sobre las reglas del juego era una repetición. Cada pelea pequeña que tenías que resolver sin llamar a tu mamá era otra repetición. Cada momento donde te aburrías y tenías que inventar algo para entretenerte era otra más. Y aquí viene algo que poca gente sabe. El aburrimiento no es el enemigo del desarrollo. Es uno de sus aliados más poderosos. Cuando un niño se aburre y no tiene una pantalla para escapar de ese aburrimiento, su cerebro entra en un estado que los neurocientíficos llaman red neuronal por defecto. Es básicamente el modo creativo del cerebro. Es el estado donde nacen las ideas, donde se procesa la información emocional, donde se construye la identidad. Los niños de los 70 vivían en ese estado con una frecuencia altísima. Y eso generó cerebros con una capacidad creativa, una tolerancia a la incertidumbre y una resiliencia emocional que hoy es cada vez más rara. Pero hay otro elemento clave de esa infancia que marcó tu mente de una forma muy específica. La cultura de los 70 era una cultura de comunidad real. No comunidad digital. No comunidad de pantalla. Comunidad de carne y hueso, de mirada a los ojos, de voz con tono y temperatura. Creciste rodeado de adultos que te hablaban directamente. El vecino de la esquina que te regañaba si hacías algo malo. La señora de enfrente que te daba un vaso de agua, sin que se lo pidieras. El amigo de tu papá que te contaba historias largas y complicadas esperando que las entendieras. Todos esos contactos humanos, aparentemente irrelevantes, estaban construyendo algo fundamental en tu cerebro. Estaban desarrollando lo que se llama inteligencia social. La inteligencia social es la capacidad de leer a las personas, de entender qué sienten, de anticipar cómo van a reaccionar, de adaptarte a distintas dinámicas relacionales. Y esa inteligencia no se aprende en un libro. Se aprende en la vida. Se aprende en esas interacciones impredecibles,
incómodas y reales que tenías cada día en el barrio. Tu cerebro aprendió a decodificar el lenguaje corporal antes de aprender a leer. Aprendió a interpretar el tono de voz antes de entender la gramática. Eso es una ventaja neurológica que muchos estudios modernos están intentando recuperar artificialmente. Ahora hay algo más profundo que necesitamos hablar. Algo que tiene que ver con el estrés. Porque la infancia de los 70 no era perfecta. Era dura en muchos sentidos. Había cosas que no estaban bien. Había disciplinas que hoy entendemos mejor. Había silencios emocionales. Cosas que no se hablaban. Formas de criar que dejaban mucho por mejorar. Pero hay un tipo de estrés que esa época producía de forma muy saludable. Y se llama estrés tolerable. Es el estrés que viene de los retos físicos, de las peleas con amigos que se resuelven, de los fracasos pequeños que no destruyen pero enseñan. Ese estrés, a diferencia del estrés crónico o traumático, fortalece el cerebro. Aumenta la tolerancia a la frustración. Entrena el sistema nervioso para no colapsar ante la primera dificultad. Y si creciste en esa época, tu sistema nervioso recibió dosis regulares de ese estrés tolerable. Cada vez que te caíste y te levantaste. Cada vez que perdiste un juego y tuviste que aguantar. Cada vez que algo no salió como querías y tuviste que seguir adelante sin que nadie te consolara demasiado. Eso te dio algo valioso. Te dio lo que hoy llamamos regulación emocional. La capacidad de sentir emociones fuertes sin ser destruido por ellas. Ahora hablemos del hack mental. Hablemos de qué puedes hacer tú hoy con toda esta información. Porque saber de dónde vienen tus fortalezas está bien. Pero entender cómo usarlas en el presente es mucho mejor. Lo primero es reconocer que tienes recursos que quizás estás subestimando. Si creciste en los 70, tienes una capacidad de adaptación que no es común. Tienes experiencia resolviendo problemas sin manual de instrucciones. Tienes un archivo mental lleno de estrategias que desarrollaste de niño y que siguen funcionando hoy. No los descartes por ser viejos. Son parte de tu fortaleza. Lo segundo es que puedes usar conscientemente tu tolerancia al aburrimiento. Hoy todos huimos del aburrimiento a gran velocidad. Agarramos el teléfono al primer segundo de silencio. Pero tú sabes, porque lo viviste en carne propia, que del otro lado del aburrimiento hay creatividad. Hay claridad. Hay soluciones que no llegan cuando estás saturado de estímulos. Practica el silencio. Practica la pausa. Deja que tu cerebro entre en ese modo creativo que conociste de niño sin saberlo. Lo tercero es reconectar con la inteligencia social que desarrollaste. En un mundo cada vez más mediado por pantallas, tu capacidad de estar presente con las personas, de leer el ambiente, de conectar de verdad, es un superpoder genuino. No la abandones. Cultívala. Búscate situaciones donde tengas que relacionarte en persona, donde tengas que escuchar de verdad, donde tengas que estar con alguien sin distracciones. Eso es un activo mental que vale oro. Y lo cuarto, quizás el más importante, es usar tu historia no como nostalgia, sino como brújula. No se trata de volver a los 70 ni de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. No lo fue. Había problemas enormes y cosas que hoy comprendemos de forma mucho más humana y justa. Pero si puedes identificar qué principios de esa formación siguen siendo valiosos. La autonomía, la comunidad real, el juego libre, la resolución de conflictos sin mediadores, la tolerancia a lo imperfecto. Esos principios no caducan. Y puedes aplicarlos hoy en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Hay algo poético en todo esto. Millones de personas que crecieron en los 70 sienten que su infancia fue descuidada, que no tuvieron suficiente. Que los adultos de hoy cuidan mejor a sus hijos porque les dan más, les supervisan más, les organizan más. Y puede haber verdad en parte de eso. Pero también hay algo que se perdió en el camino. Algo que tu cerebro recibió entonces sin que nadie lo planeara. La experiencia de ser libre dentro de un mundo con límites naturales. La experiencia de construirte a ti mismo con tus propias manos de niño. La experiencia de aburrirte, inventar, caerte, levantarte y volver a jugar. Ese proceso no fue descuido. Fue desarrollo. Fue la arquitectura de un cerebro que aprendió a funcionar en el mundo real porque vivió en él desde pequeño. Y hoy, décadas después, ese cerebro sigue siendo tuyo. Con todas sus fortalezas, con todas sus cicatrices, con todo lo que aprendió en aquellas tardes sin nombre en calles sin cámaras. Tu mente es un universo y entenderla es tu superpoder. Si este video te abrió los ojos, deja tu like y suscríbete.
Nos vemos en el próximo viaje a tu cerebro.